Hola de nuevo, soy Berta de las Heras, trabajo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y hoy traigo un caso a colación del último tema que dimos hace un par de semanas en el curso para ilustrar el tema del diagnóstico diferencial. Bueno, es un caso real que tuvimos en nuestro servicio a principios de este año. Se trataba de un varón de 33 años, natural de Perú, que llevaba ya varios años viviendo en España sin viajes recientes, que como únicos antecedentes destacaba que unos años antes habíamos erradicado el Helicobacter pylori y que el paciente era consumidor crónico de ácido acetilsalicínico a dosis de 100 miligramos al día por un bypass femoral secundario a una cirugía que le hicieron por un accidente laboral. El paciente había acudido hacía 10 días por un episodio de hematoquecia autolimitado que no había tenido una gran minimización, con lo cual este paciente quedó pendiente en la evolución de hacerse una ileocolonoscopia de manera preferente que todavía no se había realizado. Presentó otro nuevo episodio y acudió a urgencias. En urgencias estaba estable hemodinámicamente, aunque estaba taquicárdico, afebril, y se observó ahora sí una importante anemización y elevación de reactantes de fase aguda con cierta leucocitosis. Se realizó en ese momento una endoscopia digestiva alta urgente que fue completamente normal, por lo que a continuación se preparó para realizar una endoscopia digestiva baja urgente. En la colonoscopia, ya lamento no tener imágenes, me ha fastidiado mucho cuando estaba preparando el caso. Bueno, lo que observamos es que tenía en el fondo del ciego una mucosa eritematosa que aparecía indurada e inelástica a la toma de biopsias que, bueno, pues la endoscopista que realizó la exploración le quedaban dudas de que pudiera ser una mucosa de aspecto infiltrativo. Tomaron biopsias tanto de ileón terminal como de esta mucosa eritematosa que encontraron en el ciego. A continuación, por estos hallazgos, se decidió hacer un TAC. En el TAC observaba este engrosamiento del ciego, también tenía un poco de engrosamiento del ileón terminal, em, no muy llamativo. Lo más llamativo era un engrosamiento que describen como de 9 milímetros en el ciego. Y también se observaba en el escáner, a ver si lo vemos en estas imágenes, aquí está. Aquí se observa el nacimiento del apéndice que se continuaba con esto. Aquí tenemos un apendicolito, pero el apéndice en este momento, pues aparentemente estaba bien. Lo que describen en el TAC, por tanto, es que ven el apendicolito y discreto engrosamiento parietal en específico, pero lo que más les llama la atención es el engrosamiento parietal focal del ciego de hasta 9 milímetros de espesor que obliga a descartar afectación neoplásica en esa localización. Y también tenía adenopatías inespecíficas en toda esa zona. Bueno, se completó el estudio en este ingreso que fue en medicina interna. El paciente evolucionó clínicamente bien. Recibió 4 concentrados de hemoglobina, de hematías, perdón, y quedó a la alta pendiente de resultados, siendo ya citado pues un mes y pico después en consulta. Quedaba pendiente la realización del IGRA y el resultado de la anatomía patológica. Bueno, pues en consulta, que era de la endoscopia que se había hecho a finales de febrero, lo que encontraron, bueno, lo que describen es una presencia de una distorsión arquitectural focal en el ilion terminal con actividad leve, y también unos cambios mínimos en la lesión del ciego con cierta colitis activa focal. Eh, Hablan de que son hallazgos inespecíficos y que, bueno, en ausencia de otras causas, pues habría que descartar una enfermedad inflamatoria intestinal idiopática. No obstante, por la sospecha o la duda de que pudiera haber malignidad, se realizó estudio inmunohistoquímico sin evidenciar malignidad. Y el resultado del IGRA fue negativo. Recordemos que es un paciente natural de Perú y que, bueno, por la localización, como ya vimos la otra vez, pues también podríamos estar pensando en la tuberculosis como parte del diagnóstico diferencial.
Bueno, en vistas de esto en consultas lo que decidimos fue repetirle la colonoscopia cuanto antes para ver si tomábamos nuevas biopsias y terminábamos de aclarar si allí había o no había malignidad. Pero como tenemos más demora en la endoscopia, dijimos, bueno, pero primero le hacemos una ecografía. El paciente se encontraba bien, continuaba con cierto dolor ahí en la fosa ilíaca derecha, vago, no era muy llamativo, no había vuelto a tener hematopecia, no tenía pérdida de peso y permanecía afebril. Así que, pues unos días más tarde de la consulta, le hicimos la ecografía intestinal y al día siguiente de la ecografía tenía citada ya la ileocolonoscopia. Bueno, pues esto es lo que vimos en esta ecografía de abril. Observamos esta estructura, aquí se ha visto un momentito una sombra, ahora lo veremos mejor, y por delante tenía pues todo esto, mare magnum heterogéneo, como con una especie de efectomasa. Esto no nos quedaba muy claro qué es lo que estábamos viendo. Aquí se vuelve a ver otra vez esta sombra. A ver si vemos alguna otra imagen mejor. Pero bueno, todo esto nos llamaba mucho la atención, pues la ilíaca derecha, tirando un poquito hacia el hipogastro. Esto aquí en un momento dado se ha visto que terminaba en fondo de saco y bueno, pues como estabais sospechando, esta imagen hiperecogénica que deja sombra se trataba de un apendicolito y este era el apéndice fecal con todo esto alrededor que aquí tenemos la foto del apendicolito. Ah, es que he vuelto a poner el mismo vídeo, perdón. Aquí está. Vale. eh, Aquí no se observa bien la hiperemia, pero bueno, aquí en esta otra imagen sí que lo vemos bien, que este apéndice fecal que estaba engrosado, medía un total de 10 milímetros de calibre de espesor total y tenía hiperemia, eh, apendicolito, ya llevamos, ¿no? Ya llevamos tres criterios, le dolía a la petal en esta zona y luego tenía todo ese mare magnum que en uno de los vídeos, a ver si lo volvemos a ver un momentito, creo que era este, se veía que también tenía un poquito de líquido libre periapendicular. Creo que era este vídeo. Efectivamente, ahí lo veis, un poquito de líquido libre. Muy bien. Bueno, pues bueno, aquí lo que sospechamos, no estaba yo, era mi compañera María, pues que se trataba de una apendicitis evolucionada. No sabíamos bien si eso era una colección, o tuviera una perforación contenida o que fuera toda organización de la grasa mesentérica. Tampoco podíamos descartar, sabiendo, ¿no? Los datos que teníamos de las pruebas previas, que ahí pues esto fuera algo neoplásico. Bueno, y con las mismas pues se mandó el paciente a urgencias. En esta ocasión, en el escáner, el engrosamiento fecal no era ya tan llamativo y, sin embargo, por aquí se ve, se empieza a ver el nacimiento del apéndice. En esta ocasión está en otro corte. Aquí tenemos el apendicolito y aquí tenemos pues, la imagen que observábamos en la ecografía con ese apéndice engrosado, con toda esta grasa alrededor organizada. Y esta es la punta ya del extremo del apéndice fecal con toda la grasa organizada a su alrededor. Entonces, en esta ocasión, hablan ya de una apéndice fecal con trayecto pélvico que está aumentado de calibre a lo largo de toda su extensión, hipercaptante, con apendicolito en su zona media, con pérdida de su estructura habitual, con un realce de toda la grasa periapendicular y láminas de líquido libre. Y bueno, no observan colecciones, no observan neumoperitoneo. Las adenopatías les parecen similares, aunque de aspecto reactivo. Y el engrosamiento amural, pues ahí persiste, del ciego. Así que, bueno, con esto el paciente es valorado en urgencias por el equipo de cirugía. Allí el paciente cuenta que efectivamente lleva 2 meses con un dolor sordo, como crónico, silente ahí en la fosa de la derecha. No había vuelto a tener hematopecia desde aquel episodio de febrero. Pero es verdad que había tenido dos episodios más agudos de dolor más intenso, en una ocasión 15 días antes y ahora el día antes de la ecografía, pero había aparentemente permanecido febril en casa. Lo cierto es que en urgencias en este momento tenía 37,5 de temperatura, estaba hemodinámicamente estable
y la analítica, pues ya la anemia había remontado, pero sí que tenía elevación todavía de reactantes de fase aguda, con la PCR un poco elevada y un poco elevado el fibrinógeno. Y la colonoscopia, por supuesto, ante estos hallazgos se canceló y se decidió hacer una cirugía urgente. En la cirugía urgente, pues únicamente observan este apéndice flemonoso muy indurado con el apendicolito y escaso líquido libre. No les llamó la atención nada más a nivel del ciego, no les llamó nada la atención, salvo cambios inflamatorios, pues contigüidad. Y en la pieza quirúrgica, pues una apendicitis, sin más. Entonces, bueno, un mes después le vimos en consulta, el chico estaba estupendo, se encontraba fenomenal, había normalizado la analítica, estaba todo bien, así que le repetimos la ecografía y bueno, he puesto alguna foto por demostrar que se la hicimos, pero realmente fue una ecografía ya completamente normal. Le hemos vuelto a ver hace poco y está totalmente asintomático, todo bien. Y bueno, esta fue la ecografía. Entonces, bueno, era un caso un poco por ilustrar que a veces eh, no solo la ecografía, ¿no? A veces el tiempo también es el que nos da la clave para alcanzar los diagnósticos y hay veces pacientes con eh, síntomas atípicos, presentaciones atípicas de estas enfermedades, pues a veces es difícil, ¿no? Alcanzar el diagnóstico. La apendicitis aguda de presentación atípica, pues lo más frecuente es que sea porque tenga una localización atípica inusual, como vimos en la presentación de hace 2 semanas. Em, Apéndices muy largos o que están en región retrocecal o que se dirigen hacia la pelvis o en algunas ocasiones, como vimos, que se localizan en el abdomen superior, entonces, o que está solamente inflamado el extremo apendicular y no lo identificamos como apéndice, eh, es lo más habitual, ¿no? También puede ser que los síntomas sean muy inespecíficos, sobre todo esto sucede síntomas inespecíficos y leves, ¿no? Apendicitis silentes o paucisintomáticas, pues sobre todo en pacientes mayores, pacientes geriátricos, embarazadas, que también la localización y la evaluación es más difícil. Pero también hay veces que simulan otras enfermedades. Bueno, pues aprovechando este caso, he revisado un poco la literatura y bueno, pues hay casos de apendicitis que se dan en forma de diarrea, vómitos. En alguna ocasión se ha descrito algún caso de incluso convulsiones por alteraciones hidroelectrolíticas por los vómitos repetidos. Y otro de los casos de presentación atípica sería la hematopecia. Hay algunos casos descritos, como por ejemplo este, en el que lo que había era una úlcera producida por el apendicolito, ¿no? Por la presión del apendicolito en el apéndice, pero también a veces pues, porque haya tumores apendiculares, porque haya eh, lesiones vasculares a nivel apendicular o, por ejemplo, endometriosis a nivel apendicular también está descrito. Pues también es una causa muy poco frecuente, pero que existe de sangrado gastrointestinal, que en alguna serie pues, se ha descrito que el origen apendicular de un sangrado digestivo en sangrados ocultos era menor al 0,01%, pero bueno, es una causa que puede existir, ¿no? Eh, Así que bueno, simplemente resaltar pues que en este caso creo que jugó también a nuestro favor el tiempo, ¿no? La evolución, pues al final ese apendicolito que ya se había visto un mes y medio antes, pues al final acabaría de obstruir finalmente por completo el apéndice, acabaría de producir la apendicitis aguda y, y bueno, pues en la evolución la ecografía pues tuvo un papel importante para el diagnóstico. Y nada, agradecer mucho pues, a todos ustedes por la atención, a Panco y a GTQ por haber contado conmigo para este curso y a mis compañeras del 12 de octubre por las imágenes y por las enseñanzas y por compartir conmigo la vida. Así que nada, espero que les haya sido de interés el curso y nos seguimos viendo.